compartiendo, si les parece. Me dicen que se escucha bien. Sí, no, blanco, negro. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Leda. Milito dentro de la organización Proyecto Económicas, que es una agrupación estudiantil en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Soy estudiante para contador público, ya próxima a recibirse si todo sale bien. Y bueno, la verdad que nuestra idea dentro de la organización, o sea, por qué consideramos que es importante tener otras voces y otros criterios, para que no haya tampoco un poder tan centralizado, que sea tan monopólico, en una facultad tan importante como consideramos que es Económicas. Así que poder tener otras voces, poder tener, sobre todo que no sea siempre las mismas ideas, sino que pueda haber un campo más, una mirada sobre el plan de estudio, sobre todo que sea más nacional, más popular, que sea feminista, que sea más de integrar a toda la sociedad dentro de lo que consideramos que merecemos y que necesitamos para poder vivir, para poder progresar y poder tener igualdad de oportunidades y justicia social. Entonces, también en el marco de esto, lo que nos parece es poder hacer estas clases de apoyo, que vemos que si bien la materia de teoría contable está en el CBC, está al principio de la carrera, y sobre todo para quienes no están para contador les puede resultar más difícil, es importante que se den estas herramientas y estos espacios para que uno pueda afianzar esos conocimientos, que uno pueda aprender a través del error, de equivocarse, que estos son los espacios para poder preguntar, para poder sacarse todas las dudas, y eso vemos que muchas veces falla o que falta, entonces nos gusta poder ayudar y brindar estas herramientas a todos los alumnos, alumnas, para que no tengan una posibilidad menos solamente por la falta de una currícula o de un curso. Entonces, bueno, en ese marco es que armamos esta clase para lo que es el intensivo. Primero que nada, qué corajudos, la verdad, por hacer esta materia en intensivo. Como les dije, yo estoy para contador público, así que a mí es una materia que me encantó, que me hizo verdaderamente querer estudiar para contador público, así que fue una primer base que a mí me pareció que estaba muy bueno, para después para lo que es el resto de la carrera en sí. La dinámica de esta clase, por lo menos, me gustaría que participen, que hagan todas las preguntas que quieran, que abran micrófono, que pregunten, y si hay algo en el chat por ahí no lo estoy viendo, por eso, nada, si quieren preguntarme, pararme o por lo menos decirme, hay una pregunta, vuelvo y lo vamos viendo, ¿sí? Nada, de mi parte, acá estoy para poder explicar todo lo que se puede y todo con todos mis conocimientos también. Pero la idea es que todos aprueben, que eso sería fantástico, porque si ya hicieron este intensivo y llegaron hasta esta instancia, significa que algo estuvieron haciendo. Y es un gran esfuerzo, y más ahora con toda la debacle que estamos teniendo a nivel país, con todos los aumentos de transporte incluso. No me quiero imaginar 3 horas solamente de cursada, más la ida, más la vuelta. Si hay algún snack, alguna comida en el medio, también todo va sumando. Así que, nada. Bueno, si les parece, voy compartiendo un PowerPoint que preparamos. Si esto tiene ganas. Muy bien.
Voy a sacar mi cámara. Bien, ¿me confirma alguien, por favor, que se ve la pestaña? Estamos viendo la presentación de teoría contable de clase de apoyo. Escuché un plim. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar. Quedó medio. Primero que nada, vamos a arrancar con toda la teoría. Bánquenme en esta. Y después vamos a la parte divertida de todos los casos prácticos. Y que con eso se va a entender mejor esto. Pero básicamente lo que les van a pedir sí o sí que sepan es los modelos contables. Que tenemos 4 modelos contables sí o sí básicos. Hay 2 más, pero muchos no estarían importando. Entonces, puede que una de las preguntas teóricas que les hagan siempre es ¿qué es un modelo? Que vean qué es un modelo. Entonces ahí tenemos, bueno, es una representación simplificada de la realidad que trata de explicar a través de ciertas variables, ciertos parámetros, que los vamos a ver después, el comportamiento de un aspecto de ella. Entonces, para lo que son los modelos contables, tenemos 3 parámetros básicos. El capital a mantener, la unidad de medida y el criterio de evaluación. ¿Sí? Y ahí empezamos cada uno de ellos. Lo que es la unidad de medida, lo que tenemos que tener en cuenta es que nos está hablando del tipo de moneda que nosotros estamos usando. Para ver ese tipo de moneda, tenemos que tener en cuenta que puede ser heterogénea u homogénea. Ya de por sí las palabras les va diciendo, si es heterogénea va a ser algo distinto, si es homogénea va a ser algo que tienda a ser igual. Entonces, heterogénea va a ser a valores históricos, es decir, en el momento que pasó, ese valor es el que voy a tomar. En cambio, homogénea, voy a tener que llevar todo a un mismo momento para que tenga sentido eso. No es lo mismo. O sea, 100 pesos siempre van a ser 100 pesos, pero no es lo mismo lo que yo puedo comprar con 100 pesos en enero que en agosto. A eso es a lo que se refiere, ¿sí? Como para hacerlo más fácil de entender. Entonces, dentro de esto, de lo que son las partidas, vamos a tener dentro de la unidad de medida, tenemos 2 tipos de partidas, las monetarias y no monetarias. Las monetarias van a ser aquellas que representan un valor nominal de la moneda de curso legal del país, es decir, que generan inflación. Por ejemplo, caja, deudores por venta, moneda nacional, etc. En cambio, las no monetarias no representan un valor nominal de la moneda de curso del país. Entonces van a ser mercaderías, obligaciones a pagar, etc. Para lo que van a hacer después los modelos y el ejercicio que vamos a hacer después, vamos a tener que tener en cuenta que las partidas monetarias, si bien generan un RECPAM, lo que se ajusta son las no monetarias, por el coeficiente que den de reexpresión o de inflación. ¿Sí? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Dije algo que no sepan? ¿O algo que no se haya entendido? Bueno. Si no me paran, yo sigo. Bien, entonces, por ejemplo, para hablar de esta unidad de medida, siempre que estemos hablando de que vamos a estar ajustando esta variable, vamos a tener 2 métodos, el método indirecto y el directo. En general, para lo que es el parcial, ¿qué es un RECPAM? Bueno, muchas gracias. El RECPAM es el ajuste que tenemos a la exposición, resultado por exposición a la inflación. Ahora no me está saliendo. Antes se le llamaba REI, pero es el coeficiente que tenemos que ajustar si el modelo contable así lo requiere, para poder decir aquellas partidas que justamente tenga que después reexpresar y generan ese valor llamado RECPAM, que es inflación, digamos. En criollo, lo más criollo posible, sería inflación. Poder representar las partidas no monetarias, ajustarlas según el momento en que
pasó el suceso, llevar ese suceso al cierre de ejercicio para que todo tenga una correlación y se pueda, ¿cómo se llama? Para que se pueda, eso, llevar a cierre y con eso que tenga un criterio más homogéneo. ¿Sí? Sí. No, por favor. Entonces, para poder hacer, siempre van a tener dentro de lo que es la unidad de medida, que ya veíamos antes, esta primera, van a tener dos métodos, el indirecto o el directo. El indirecto, reexpresamos las partidas no monetarias teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero, se clasifican en partidas monetarias y no monetarias. Solamente vamos a anticuar las que sean no monetarias. Con eso se determina un índice a aplicar. Un segundo. Y con ese índice, que en realidad el índice nos lo va a dar el ejercicio seguramente, se registra en el diario la diferencia en ese saldo contable reexpresado. Siempre tengan en cuenta, porque esto siempre va a ser así, que para nosotros el coeficiente corrector va a ser el índice de cierre sobre el de origen. ¿Origen de cuándo? De cuando sucedió, redundante, de cuando sucedió el suceso, cuando pasó la cosa que genera el hecho. Entonces, vamos con un ejemplo a ver si se entiende. Tengo una empresa que inicia su actividad el 1 de enero del X3. Aporta capital que se integra en el momento compuesto por 10.000 pesos en efectivo, mercaderías por 5.000 y un terreno por 35.000. Entonces, para ese día lo que uno registra va a ser caja por los 10.000, me aumenta porque me ingresó efectivo, es una cuenta de activo, es una partida monetaria, entonces va a aumentar por el debe. También me dice que aportaron mercaderías, por lo que mercaderías, esta sí es una partida no monetaria, es de activo y está ingresando, por lo que aumenta por el debe también. Y un terreno en 35.000. Es una cuenta no monetaria, también de activo, aumenta por el debe. La suma de todo esto me compone todo mi capital social, así que por diferencia podríamos estar diciendo que el capital de esta sociedad es de 50.000. Ahora, al cierre del ejercicio, en diciembre, me dice que no hubo más movimientos, entonces la partida monetaria es efectivo, partidas no monetarias, mercadería, terreno y capital social. El IPC, en diciembre, o sea, el de cierre, es de 200, el de enero es el de 100. Mi índice corrector va a ser cierre sobre origen 2. Entonces, para estas partidas va a ser de 2. ¿Quedó un poco más claro? Igual después lo vamos a ver con el ejercicio. Pero hago también una pausa acá para algo teórico que les puede servir, que es, por un lado, que tengan en cuenta que los ejercicios económicos de las empresas no son siempre, sí o sí, del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es para una persona física, es decir, nosotros. Para las personas jurídicas, para las empresas, tienen que ser 12 meses, pero pueden empezar en cualquier otro mes. Lo más común es o enero o junio. Entonces, tengan en cuenta cuando leen el parcial de leer bien cuándo es que arrancó la actividad la empresa. Eso por un lado. Puede haber un primer ejercicio que sea irregular por una cuestión de que puede haber empezado en marzo, en agosto, cualquier otro mes. Ahora, el cierre del año en diciembre, hay que hacer un cierre por una cuestión de primer ejercicio irregular. En el acta constitutivo se va a poner igual desde cuándo es que arranca efectivamente a ejercer la sociedad, desde cuándo es que inicia sus actividades. Si hay cuestiones anteriores pueden ser por un hecho irregular, pero todo va a estar en los libros y todo se tiene que dejar constatado. Y después otra cosa,
Sí, acá que hablamos de capital social, tengan en cuenta que cuando uno crea una sociedad, por ley, está obligado a sí o sí aportar el 25% del capital en efectivo ahí en el momento, sino para el resto tiene hasta un plazo de 2 años como para integrar el resto del capital. Ahora bien, ese 25% que tengo que integrar en ese momento, una cuestión es la suscripción, que es decir, me comprometo a aportar tanta plata, tanta especie, tanto terreno X, eso va a figurar en el estatuto, que en ese momento están suscribiendo por el 100%. Toda mi obligación son 50.000. Ahora, yo puede que en ese día, en ese acto del estatuto, solamente aporte el 25% en ese momento. Eso me habilita la ley, el resto, el 75%, tengo 2 años como para poder aportarlo. Pero tengan en cuenta eso, que a medida que voy efectuando ese aporte, se va integrando. Entonces tenemos 2 momentos, la suscripción, que es decir, me comprometo a aportar X, y otra es la integración cuando efectivamente digo, bueno, estoy aportando en caja 10.000 pesos, estoy aportando en mercadería 5.000, estoy aportando un terreno por 35.000. Ahí es donde pasa ya a estar integrado el capital. ¿Sí? Eso es muy pregunta de parcial, entender la diferencia entre suscripción e integración. Nada, lo vi ahí, me acordé y dije, bueno, ya lo comento por si alguien tenía alguna duda. Seguimos entonces. Otro parámetro a tener en cuenta para los modelos contables es el capital a mantener. El capital puede ser bien físico, que es que mide las utilidades del ente en base a la capacidad productiva. Ejemplo, mi capacidad productiva es de 500 unidades, pero en el ejercicio produje 200, mi patrimonio disminuyó en este caso. Es decir, por la productividad. Un cambio financiero va a decir que mide la utilidad del ente en base a las variaciones patrimoniales, que es lo que veníamos haciendo también un poco hasta ahora, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que en la práctica, en cualquiera de los 4 modelos, el capital va a ser siempre financiero, ¿sí? Por eso antes les decía como que son 4, y sí son 4 modelos, pero pueden existir 2 más en cuanto al físico. Bueno, pasamos a otro gran problema que puede tener, o en realidad una cuestión de la teoría, que es poder diferenciar el percibido del devengado. Muy importante. El percibido va a ser el resultado que corresponde a asignar en ese ejercicio económico, en el que se produce el flujo de fondos. Tengan en cuenta percibido más con eso, con la plata. Entró, salió, pero tengo ahí un hecho de una disponibilidad en ese momento. En cambio, el criterio del devengado, que puede ser un poco más complejo, porque lo que me dice es que los resultados corresponde asignarlos al ejercicio económico en el que se produjo el hecho generador. Lo más común para lo que es el devengamiento es ver el ejemplo de un alquiler. Yo un alquiler siempre se paga por adelantado, entonces yo el día 1 estoy pagando el alquiler del local, vamos a hacer el ejemplo, entonces eso lo que hace es darme el derecho de uso del espacio, me da la obligación de tenerlo en condiciones, pero yo recién al cierre de ese mes, cuando termina el 31, puedo ir devengando ese ajuste para que me genere un resultado y que no sea solamente que entró o salió plata, sino que tengo que reconocer el uso de ese espacio. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Asumo que vamos bien.
Oh, ¿qué pasó acá? Ay, bueno. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de criterio del devengado. El 1 de septiembre del X1, Charlie S.A. compra mercaderías por 100.000 pesos. La empresa realiza la operación en cuenta corriente a 30 días, por lo que tiene un interés del 10% mensual. Entonces, lo que hacemos es, en esta fecha, a fecha 1 de septiembre del X1, para registrar esta operación, que es simplemente una compra de mercadería, vamos a tener que nos aumenta el activo porque por las mercaderías que nos ingresaron. ¿En cuánto? En 100.000 pesos, que es lo que me dice el enunciado. Todo el resto que sean intereses va a ir aparte, tiene que ir segregado, y en este caso va a ir primero como positivo, como un interés a devengar, ¿sí? Como 10.000, que es ese 10% de 100.000, y yo sé que voy a tener que pagar después 110.000, que sería la sumatoria de estos dos. Siempre tengan en cuenta que cuando hacen cualquier asiento, tiene que balancear, es decir, que el debe y el haber me tienen que netearse, ¿sí? A esta fecha los intereses no se reconocen como resultado negativo, ya que todavía no transcurrió el tiempo, es decir, el hecho generador. A los 30 días tengo que tener también en cuenta, que es lo que venía después, el día 30 lo que hago es registrar lo que yo ya tenía antes como un interés negativo a devengar de 10.000 contra un interés ya negativo devengado por los 10.000. ¿Sí? Como el 30 de septiembre, es decir, a fin de mes pasaron esos 30 días, lo que devenga intereses se reconoce ahí el resultado por ese devengamiento. Antes solamente reconozco que hubo un hecho, ¿sí? Y que hubo un interés que voy a tener que cobrar después, que voy a tener que pagar después, entonces yo ya sé que tengo que contar con eso, y cuando a fin de mes yo tengo que pagar esos intereses, ahí reconozco esa pérdida, ¿sí? Entonces no es solamente ver que tengo que estar pagando o que tengo que estar cobrando un interés, sino reconocer que eso en sí es un resultado. ¿Se entendió? Muy laberíntico. Vamos con otro. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Bueno. Vamos con otro ejercicio. El 1 de junio del X4, Fito S.A. contrata un seguro para el local por un año de 10.000 pesos por mes. Se pagan efectivo 2.000. Y el 1 de agosto del X4 se paga el seguro del mes de junio en efectivo. Charán, charán. 1 de junio, reconozco todo el seguro a devengar por 120. Caja por 2.000. Está bien. Reconozco todo lo que voy a tener que ir devengando. Reconozco lo que ya pagué como pérdida porque me salió de caja. Y la diferencia de un seguro a pagar, que después va a ir neteándose con el seguro a devengar. Entonces llega el 30 de junio, fin de mes, tengo que ir reconociendo. Entonces de esta cuenta seguros a devengar de 120, bajo los 10.000 del mes. Y reconozco la pérdida de ese. Y así va a ser todos los meses, por más de que no me diga el enunciado. El enunciado del parcial siempre les va a decir reconozca todos los devengamientos. Entonces, cuando ven que tienen algún tipo de devengamiento, algún tipo de resultado que van a reconocer mes a mes, yo les sugiero que con algún resaltador
se lo marquen y entonces cuando llegan a cada fin de mes, dicen, bueno, a ver, ¿qué tenía que reconocer? ¿Un seguro? ¿Tenía que reconocer un alquiler? ¿Tenía que reconocer un interés? Y así no se van a olvidar y los van a ir cancelando. Igual si después hacen los mayores, también se van a tener que netear con la cuenta del seguro, ¿sí? En este caso, o sea, el alquiler o la cuenta en la que se trate. Primero del 8, seguros a pagar, paga a principio de mes 10.000, contra caja, pero por otro lado, cuando llega a fin de mes, reconozco el seguro perdido en 10.000 y el seguro de vengar en 10.000. Entonces ahí ya teníamos 2 o 3 meses de seguro a devengar que ya fue bajando esa cuenta. ¿Sí? Bueno. Por último, dentro de lo que eran los parámetros que tenemos que tener en cuenta dentro de un modelo contable, tenemos los criterios de evaluación, que quizás esto es lo que genera un poco más de conflicto. Para los criterios de evaluación tenemos que tener en cuenta que pueden ser al costo o históricos, es decir, que se toma el valor desde que se incorporó ese bien al patrimonio, o bien pueden ser valores corrientes, que va a ser un valor al momento de su medición. Hasta acá, teóricamente, suena parecido a la unidad de medida cuando decíamos, bueno, la moneda puede ser u homogénea u heterogénea. Heterogénea es más valores históricos, ¿por qué? Porque ingresa al patrimonio, a ese valor lo tomo, no se mueve. Si tengo que tener en cuenta al cierre de ejercicio o cuando hago la medición que no esté sobrevaluando activos, pero digo, a ese valor entró, ese valor es el que tengo. Pero muy distintos valores corrientes que yo ahí voy a tener distintas formas según el rubro que esté tratando y según el modelo contable que esté tratando. Pero, por ejemplo, podemos tener valores nominales, como el efectivo, como las acciones. Podemos tener el valor neto de realización, que es el precio de venta, más ingresos adicionales de venta, menos gastos directos de venta. Se usa sobre todo en mercados transparentes, por ejemplo, la soja o las acciones en cuanto a commodities. Si no podemos tener valor o costo de reposición o reproducción, depende del bien que estemos hablando, que lo que dice es que es lo que costaría volver a adquirir o producir ese mismo bien al momento de la medición. ¿Sí? PP, que es un valor patrimonial proporcional, lo van a ver en otras materias más adelante, pero básicamente sepan que es cómo evaluar todo el patrimonio de una empresa cuando la adquiere otra. ¿Sí? Nada, cuestiones que van a ver en otras materias mucho más adelante. Evaluación técnica o revalúo y el valor de utilización económica se usan mucho para lo que son los bienes de uso, ¿sí? Como los inmuebles, sobre todo, así que para que lo tengan en cuenta. Pero pueden tener cualquiera de estos, depende del modelo contable que estemos hablando y depende del bien que estemos hablando. ¿Sí? Luego les dejamos que pueden ir a la RT 17.4. Bien. Esto nos va a dar siempre un resultado por tenencia que se da por la diferencia entre los valores al cierre e históricos. Entonces, de nuevo, acá estamos viendo cómo siempre como el coeficiente del RECPAM del ajuste por inflación era cierre dividido inicio, bueno, acá va a ser cierre menos el inicio. Y esa diferencia es lo que me va a dar este resultado por tenencia, más conocido como R por T por su abreviatura. Entonces vamos con un ejemplo. Nos dice, la empresa tiene 40 cocinas en mercaderías al cierre del ejercicio a 5.000 pesos cada una, por un total de 200.000 pesos. Su costo de reposición al cierre es de 5.500 cada uno. Su BNR es de 6.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero siempre, no importa el modelo en el que estemos, voy a tener que ver el valor límite. Lo que les decía antes, yo nunca voy a poder tener un activo que esté sobrevaluado, ¿sí?
Entonces, mi BNR, el mayor entre el costo de reposición y justamente el BNR, el mayor entre estos dos, me da 6.000. 6.000 por estas 40 unidades que tengo, que no vendí, que me quedaron ahí al cierre, me da 240.000 de mercaderías que no puedo superar este valor. Este sería mi valor límite para arriba. Si calculo el costo de reposición, 5.500, que sería este, por las 40 me da 220. Comparo con el BNR y siempre elijo el menor. ¿Sí? Ahora bien, comparo el costo de reposición, es decir, este que va a ser el menor valor, siempre, contra lo que yo ya tenía histórico. Y acá hacemos esto de cierre menos histórico. Entonces, 220 menos 200 me va a dar 20.000 de diferencia, que va a ser el R por T, resultado por tenencia, de las mercaderías que voy a tener que poner dentro de mi estado de resultado, y que eso me va a generar dentro del estado de situación patrimonial en una línea lo que sería mi resultado del ejercicio. ¿Sí? Igual más adelante ahora lo vemos bien, un ejercicio medio integral donde van a ver el estado de situación y el de resultados. Otro concepto que tienen que tener muy en cuenta es el tema del inventario y cómo las formas que tenemos de evaluarlo. Cuando hablamos de inventario, más que nada hablamos de las mercaderías. Entonces tenemos tres formas de evaluar esos bienes. PEPS, primero entrado, primero salido. WEPS, último entrado, primero salido. O PPP, que es un precio promedio ponderado. Entonces, si les piden que hagan esta evaluación de los bienes, del inventario, siempre les piden que armen este cuadrito donde tienen primero el concepto, que va a ser primero si tengo un saldo inicial, las compras y ventas del ejercicio, por último si hubo alguna diferencia de recuento de inventario físico, es decir, yo fui el último día hábil del año, fui a contar la cantidad de, que eran 40 cocinas. Yo fui el último día del ejercicio a contar cuántas cocinas tenía yo ahí en mi galpón. Y en vez de 40 tenía 38, tengo una diferencia de inventario de 2, eso también iría al cierre y después con el final. Entonces acá lo que nos está diciendo es siempre voy a tener las entradas, salidas y por ende después la existencia, que sería como entradas menos salidas, lo que me queda al final. Acá lo que estamos viendo es que tuvimos una compra el 1 de enero, 10 unidades a un precio de 5, 10 por 5, mi precio total son 50. Como no tengo nada más en ese día, existencias finales, voy a tener 10 por 5 a 50 pesos total. Ahora, el día 2 tengo otra compra. Entonces, ¿qué hago? Primero registro esa compra. Fueron 10, otra vez, a un precio de 6, es decir, un peso más. Entonces son 60. Para poder llevarlo a mis existencias finales, voy a tener las 10 primeras que compré a 5, 50, y voy a tener las 10 siguientes a 6 pesos 60. Y así van a ir haciendo con cada una de las operaciones que les digan que tienen que registrar para el inventario. Lo importante sería, ¿vale? Lo importante sería si de repente, para llegar a este cuadrito de existencias, yo estoy usando WEPS o PEPS, PPP no creo que les tomen, sépanlo. Lo que hago ante una venta es tomar, si es PPP, como es primero entrado, primero salido, tendría que tomar primero de estas 10 unidades a 5 pesos. Y si todavía estoy vendiendo, no sé, 15 unidades, voy a tener que tomar 10 unidades a 5 pesos y 5 unidades a 6 pesos. Si en cambio es WEPS, voy a tomar primero 10 unidades a 6 pesos y 5 unidades a 5 pesos. ¿Se entiende la diferencia? Por eso tengo que tener el cuadro muy prolijo y tener muy en cuenta de qué momento fue cada una de esta compra o ventas de cada uno de los bienes.
¿Se entendió patrimonio? Inventario. Bueno. Otra cuestión que tienen que tener muy en cuenta son las variaciones patrimoniales. Tenemos 3 tipos de variaciones patrimoniales. La constitutiva, que es la que pasa en ese primer momento donde uno está aportando el capital. Después tenemos las permutativas, que es cuando tengo una modificación en la operación que me digan, pero es solamente una modificación entre activos o pasivos, o un activo y un pasivo, pero que no toca resultado. Eso es permutativa, está cambiando, está solamente cambiando de un lugar al otro. Ahora, bien, la tercera que tenemos son las modificativas, que como bien lo dice su nombre, me están modificando. Entonces, como me están modificando, sí o sí va a tener que tener asociada una cuenta de resultado o de patrimonio. ¿Sí? Acá, bueno, les dejamos este ejemplo como para que lo puedan ver. Entonces, lo que me dice es, se pide que indique las variaciones de las cuentas que representan los elementos patrimoniales y de resultado, que menciona a continuación, que corresponden a junio del X2 de la KDSA y realizando los devengamientos que correspondan. Entonces, primer punto, 1 del X2, tenemos la constitución de la KDSA. Los accionistas suscriben un total de 100.000 pesos, que son acciones a un valor nominal de 1 peso. Los accionistas integran el 60% en efectivo y el resto se comprometen a integrarlo antes del 30 de junio del X2. Entonces, ¿qué tipo de variación les parece que puede ser esta? Escucho ofertas. Constitutiva, modificativa o permutativa. No saben, no contestan. Bueno, les dejamos acá igual el cuadrito. Va a ser una constitutiva, va a estar aumentando mi patrimonio, aumentando mi activo y aumentando también el activo incluso por el 40% que no están incluyendo en este momento. Sí, que no están aportando, ¿sí? Ese compromiso. Para el punto 2 me dice que en junio se contrata el alquiler del local de ventas y se paga en efectivo 6.000 pesos por el bimestre, junio a julio del X2, 3.000 por cada mes. Acá estoy tocando una cuenta que sea de, o sea, ya constitutiva no va a ser, ¿por qué? Porque no es la primera, no estamos hablando de un aporte de capital, estamos hablando solamente de contratar un alquiler y que aparte estamos pagando en efectivo una parte. ¿Toca cuentas de activo? Sí, porque ya me está diciendo que se paga en efectivo. ¿Toma cuentas de pasivo? Y tengo en realidad, se paga en efectivo y voy a tener el alquiler contra el caja o banco o lo que sea. Y voy a tener aparte lo que sea el devengamiento por el alquiler. Entonces voy a tener que va a ser, y se paga en efectivo. Permutativa porque me está aumentando el activo por el alquiler y me baja el activo por la caja, que es la forma en que lo estoy pagando. ¿Sí? Pero por otro lado voy a tener el devengamiento, acá esto me faltó, después se lo agrego antes de pasarlo. Por lo que es el alquiler va a ser en realidad modificativa porque me toca cuentas de resultado porque voy a tener que ir devengando ese alquiler. ¿Sí? Para el tercer punto lo que nos dice es, se adquieren 100 unidades de producto camiseta para su comercialización y un precio de compra de 15 pesos cada uno. Se firma un documento a 30 días que incluye un interés del 5% mensual. Se contrata un flete hasta el local de ventas por 100 pesos que se pagan en efectivo. Bueno, muchas cosas acá. Primero que nada tengo la compra de lo que sería el producto de comercialización, es decir, la actividad de esta empresa. ¿Sí? Por esa compra de producto seguramente voy a tener una baja de activo porque lo estoy pagando, ¿qué forma?
con un documento a 30 días, me va a estar ingresando la mercadería. Y por otro lado tengo el interés, que el interés lo voy a tener que ir devengando. Y también tengo este flete, que bueno, el flete es un costo necesario para tener este producto a disposición, entonces lo voy a tener que considerar como una parte necesaria, por más de que lo pueda segregar o no, y se paga en efectivo, con lo cual me toca una cuenta de activo. Compras de mercadería, voy a tener lo mismo. Por un lado, permutativa en el hecho en sí, que es que me aumenta mercadería, me baja caja, pero también podemos agregar otro más acá, que sería modificativa en cuanto al interés y a cómo lo voy a ir devengando. ¿Sí? El día 10 del 6 tengo la venta de 50 camisetas a 20 pesos cada uno. El total se cobra con un cheque al día. Para hacer cualquier registración de venta son 2 pasos. Primero, poder tener en cuenta las unidades que estoy vendiendo y cómo las estoy cobrando. Acá me dice que es con un cheque, entonces va a ser ese cheque, lo que sea que me esté ingresando, contra mercaderías por el valor de 50 por 20. Y seguido voy a tener que hacer la cuenta de el costo de mercadería vendida, o CMV, que ahí voy a tener que tener en cuenta cómo fue que ingresaron. Ahí tengo que tener en cuenta en realidad el inventario, la toma de inventario, cómo decide la empresa llevarlo. Si va a ser por PEPs, por webs o por PPP. Y ahí en base a eso sacamos el costo de mercadería. Entonces para lo que es esa venta va a ser modificativa porque me toca cuentas de resultados sí o sí. Para lo que es, bueno, ventas, CMV, son todas cuentas de resultado. Bien. El día 20 del 6 me dice que se entrega una seña por 20.000 en efectivo para la adquisición de un inmueble. 20 del 6. Permutativa porque tenemos una baja, aumento y disminución de activos, y vamos a tener también la cuenta de resultado para después. ¿Sí? Nos quedaban 2 cuestiones más, que era que el día 23 de junio se entrega al proveedor de las camisetas la orden de compra por 200 unidades al precio de 16 cada una. Ese que se está entregando al proveedor de las camisetas la orden de compra. Estoy dándole un papel, un compromiso. No estoy tocando activos, no estoy tocando pasivos. Por ende, yo considero que nada. Y por lo último, dice que se recibe la factura por el servicio de limpieza del local de 800 pesos correspondiente al mes de junio. ¿Sí? Entonces también esto ya lo debería haber registrado antes, por una cuestión del devengamiento. Por eso no hacemos nada. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Estamos todos? ¿Estamos bien? Bueno. Sí. Dice, en el tercer ejercicio, ¿no hay un aumento del pasivo por parte de un documento a pagar? ¿Tercer ejercicio de dónde? ¿En este último decís? ¿En esta compra de mercaderías? A ver, me decía que yo las compraba. Se adquieren 100 unidades de un producto camiseta, es decir, me ingresa mercadería. Un precio de compra de 15 pesos cada uno, se firma un documento a pagar. Sí, es una cuenta, el documento a pagar es una cuenta de activo también, con un interés del 5% mensual. Aumenta y sube pasivo, de activo, perdón. Y se contrata el flete por 100 pesos, que se paga en efectivo y me baja activo también. Yo voy a tener que estar
Me aumenta activo por las mercaderías, me genera un pasivo por este documento, tenés razón, a 30 días, que voy a tener que reconocer después. Y el interés que lo voy a tener que segregar también como un interés negativo a pagar del 5%, que me toca resultado. Por eso les decía también que acá faltaría, o sea, me aumenta activo, me aumenta el pasivo en realidad, solo que me aumenta por el haber, y acá lo que voy a tener es otra línea más que sea del resultado mismo por el interés que estoy devengando, que esa parte sería modificativa porque me está tocando resultado, pero sí es pasivo, perdón. No, gracias a vos. ¿Se animan a pasar a modelos contables en sí? Lo que sería el parcial. Bueno, bárbaro. Bien, modelos contables. Acá nos va a dar primero toda lo que pasó durante este ejercicio. Nos van a dar después unos datos que voy a tener en cuenta después más que nada para el cierre, para ver el tipo de modelo en que estoy o que me están pidiendo y por ende las evaluaciones que voy a tener que tener en cuenta. Mi consejo es que vayan paso por paso, haciendo cada uno de las registraciones en el libro diario y después que tengan en cuenta que van a tener que llevar todo eso a mayores. Los mayores nos sirven mucho para poder después acomodar esas cuentas finales porque en el balance, en el estado de situación patrimonial, voy a tener que volcar en una línea cada uno de esos resultados que tengo por cada uno de los movimientos que hice, ¿sí? Entonces, ¿empezamos? Tengo que, el 2 de enero del X7 se constituye la empresa Modelo S.A. que se dedicará a la comercialización de cocinas. Se fija el capital en 500.000 pesos que los socios aportan en efectivo. ¿Sí? Entonces acá tengo no solamente la suscripción del capital, sino también la integración. Todo pasa en ese mismo momento. Entonces, para ese primer momento, el día 2 de enero, lo que tengo es un aumento de caja y lo que me baja es capital social, que en realidad es como es patrimonio, me está aumentando por el haber. 500 y 500. No tiene mucho más ciencia. La segunda operación es el 31 de enero, que me dice, se compran 1.000 acciones a 40 pesos cada uno, cuyo valor incluye gastos relacionados con la compra en efectivo. Entonces acá no tengo mucho más detalle, va a ser acciones contra caja porque me dice que lo pagué en efectivo. 40.000, que es lo que me dice 1.000 acciones a 40 pesos cada una. Operación número 3. El día 31 de marzo del X7 se deposita en Banco Nación, cuenta corriente, 150.000 pesos en efectivo. Entonces, para este tercero, lo que hago es abrir esa cuenta Nación contra caja porque en el efectivo es lo que yo llevé al banco para depositar. 150 y 150. 4. El día 10 de abril del X7 se compran en efectivo 50 cocinas a 5.000 pesos cada una. Entonces acá me va a aumentar mercaderías por 250.000, que es esa multiplicación, y me va a bajar caja porque me dice que lo pagué en efectivo. El día 20 del 4 se venden 10 cocinas a crédito a 30 días en 10.000 pesos cada una. Costo de reposición al momento de la venta es de 5.200. Entonces, para todo asiento de venta voy a tener 2 asientos justamente. Primero, por todo lo
percibido y después por lo que serían los resultados en sí. Entonces, por un lado, voy a tener deudores por venta a ventas. ¿Por qué? Porque lo hice a crédito contra ventas y por otro lado mi CMB contra las mercaderías. ¿Sí? 100.000, ¿por qué? Porque me dice que vendí 10 cocinas a 10.000 pesos cada una. Entonces, esa multiplicación. Ahora bien, para poder hacer el CMB, yo tengo que ver que yo ya había comprado en el punto anterior 50 cocinas a 5.000 pesos. ¿Sí? Bueno, después me dice que es el cierre económico, así que listo. Me da el valor de acción al cierre, el valor de las cocinas, el costo de reposición y el BNR para poder ir viendo los topes. Los coeficientes de actualización, que serían los coeficientes de inflación, si es que los llego a necesitar. Y me dice presentar el estado de situación patrimonial y de resultado para los siguientes modelos. El primer modelo, que es que no ajusta la moneda, que va a ser un valor al costo y con un capital financiero. Y lo que sería el modelo 4, que va a ajustar la moneda, va a tomar un costo variable y va a tomar un financiero, ¿sí? El capital financiero que siempre se toma. Entonces, siempre acá lo que les digo de ir haciendo los mayores, porque esto los va a ayudar a llevarlo a mi estado de situación patrimonial. Entonces, acá lo único que se hace es volcar toda esa información que estuvo pasando en el ejercicio. Y después, bueno, en realidad viene activo, si tuviera algún pasivo, y el patrimonio neto en sí. Tengan en cuenta como regla mnemotécnica que mi activo tiene que ser igual a mi pasivo más patrimonio neto. Yo siempre me los marcaba esto con el mismo color para decir esto tiene que ser igual que esto. Y mi resultado del ejercicio tiene que salir después de este desglose de mi estado de resultados. Entonces también este resultado tiene que ser siempre igual a este. Por otro lado, otro de lo que me pedía el ejercicio era ver el estado de resultados, que para este modelo más simple y más sencillo, voy a tomar esa venta que tuve, cuál fue el costo de mercadería y por ende esa diferencia va a ser mi resultado del ejercicio. No tuve que hacer ningún tipo de resultado por tenencia, no tuve que volver a evaluar al cierre ningún tipo de activos ni de pasivos, no tuve que ajustar mi capital al cierre, solamente tengo que exponer esos valores así como fueron sucediendo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Este es el modelo básico, de acá se arranca a hacer cualquier otro tipo de modelo contable que les pidan. Pero si esto no lo podemos hacer, no podemos continuar con el resto. Eso ténganlo muy en cuenta. Lo mismo, si de acá tenemos algún error, se va a arrastrar ese error a cualquiera de los modelos contables. Bueno, para lo que es el otro modelo, como teníamos que reexpresar la moneda por RECPAM, es decir, dar ese ajuste por inflación de las partidas monetarias, en realidad no monetarias, ¿sí? Empezamos con el método indirecto, que seguramente es lo que les piden, y lo que hacemos es ver todas las partidas no monetarias que tuve durante el ejercicio, que lo mismo, o sea, resalto eso. Todas estas partidas monetarias y estos movimientos salen sí o sí de mi primer balance, de mi primer libro diario, que es el libro diario, es no ajustado. Es totalmente con valores históricos, a un costo de reposición, todo según lo que sucedió en ese momento. ¿Sí? Es esa foto de cada uno de los momentos. Para poder hacer ese método indirecto, tomo las partidas no monetarias que estuve usando y les pusimos este cuadrito para que por ahí les resulte más cómodo. Y primero ponemos el importe, la fecha en que sucedió esto y cuál es el coeficiente que me dice que tengo que usar.
Si multiplico el importe por el coeficiente, me da ese total ajustado, que este total es el que va a ir al balance, al estado de situación patrimonial, pero la diferencia con el valor histórico, con este importe, estos 20.000 en este primer caso de mercaderías, van a ser mi RECPAM. Va a ser ese resultado que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? La sumatoria de cada una de estas diferencias va a ir después a un mayor, bueno, no lo puse, pero va a estar acá este RECPAM, estos 77, salen, bueno, del método indirecto o método directo, ambos tienen que dar lo mismo para ver de dónde sale. ¿Sí? Ya casi terminamos, vamos. Ahora bien, si les piden el método directo, que ustedes puedan sacar el RECPAM o REI, depende. Si les piden que lo saquen por el método directo, ahí sí tengo que ir viendo cada una de las veces en que yo usé una partida monetaria y como ajustarla por ese valor, y es el mismo cuadrito. Ver de qué se trataba, en qué momento sucedió, cuánto fue, cuál es el coeficiente y por ende la diferencia entre ese monto reexpresado y el original, esa diferencia es lo que me va a dar mi RECPAM. ¿Sí? Ordenamos los datos para lo que es el resultado por tenencia. ¿Por qué? Porque el cuarto modelo lo que nos decía era que también tenía que ver cada una de las mercaderías, en este caso de los bienes de cambio, los tengo que llevar a un valor de cierre para que tenga sentido lo que estoy haciendo, para poder tener un valor con un criterio que pueda ser comparable. Porque no es lo mismo 50 cocinas, no es lo mismo lo que yo puedo comprar, la cantidad de cocinas que puedo comprar con 100.000 pesos en enero que en agosto, ¿sí? Como para hacerlo bien bruto. Entonces, las mercaderías que yo tenía en un valor de origen eran 200.000, que eran las 50 cocinas a 5.000 pesos cada una. Mi valor ajustado, 220.000, que ya lo vimos ahí en el método indirecto. Mi valor corriente también es 220.000, porque serían 40 cocinas, que eran las que me quedaban, a un costo de reposición de 5.500. Entonces, tengan en cuenta ese valor límite entre mi BNR de 6.000 a 40 cocinas, 240.000. Como no lo supera, siempre tomo el menor entre costo de reposición y BNR para no estar sobrevaluando activos. Entonces, mi valor corriente menos mi valor ajustado me va a dar el R por T. 220.000 menos 220.000, 0. Ahora bien, para lo que es el RECPAM, tengo que tomar el valor ajustado al cierre por el coeficiente de inflación que habíamos visto antes, menos el valor de origen. Entonces, 220.000 menos 200 originales que tenía, ahí sí voy a tener 20.000 de resultado, pero por RECPAM, no por resultado por tenencia. ¿Sí? Para lo que son las acciones, también tengo que tener en cuenta mis topes. Entonces, mi valor de origen eran 40.000. Acá creo que lo tenemos. Mi valor ajustado van a ser 48.000 según el coeficiente que nos daban. Entonces, y mi valor corriente, que me lo daba como dato al final del ejercicio, eran 60.000. Entonces, no me estoy pasando. Tengo que tener en cuenta que sí, al cierre están valuadas en 60. ¿Sí? Valor ajustado menos valor de origen me va a dar el RECPAM de 8.000. Ahora bien, mi valor corriente menos el valor ajustado me va a dar el resultado por tenencia, que son 12.000. Después, para lo que es el CMB, que también es otra cuenta de resultado que tengo que ajustar por RECPAM, voy a tener en cuenta valor de origen 50.000, el valor ajustado por mi coeficiente 55, mi valor corriente 52, que 52 sale de las 10 cocinas a mi costo de reposición al momento de la venta 5.200. Y mi valor corriente ajustado, que es 57.200. Son 10 cocinas por mi costo de reposición al momento de la venta, que son 5.200. Pero a su vez también lo multiplico por 1,1, que es mi coeficiente para poder llevar todo a cierre y poder compararlo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, valor ajustado
menos valor de origen, me va a dar RECPAM, 5.000. 50 menos 55.000. Mi valor corriente ajustado menos mi valor ajustado me va a dar mi R por T. Me da 2.200. El costo de reposición de las cocinas es un valor al momento de la venta, abril. Lo tengo que llevar al momento de cierre, diciembre en este caso. Por eso lo multiplico por el coeficiente de abril, este 1,1. También tengo que ver el tema del ajuste de capital. Ustedes saben que después en el balance, en el estado de situación patrimonial, capital siempre se va a tener por su valor de origen, ¿sí? Siempre va a ser su valor nominal. Siempre van a estar acá, en este caso, los 500.000. No se tocan. Lo que sí hago es poner inmediatamente abajo una cuenta de ajuste de capital. Y esa va a ser la reexpresión que vemos acá. ¿Sí? La diferencia entre 500.000 y 600.000, que es lo que está ajustado por el coeficiente de punta a punta. Y por último también teníamos que ver el tema de las ventas, que es otro resultado, y es lo mismo, ver cuál fue el valor ajustado menos el valor de origen, y eso me da el RECPAM. Valor de origen eran 10.000, el valor ajustado, es decir, por el coeficiente de 1,1 del momento de la venta, me da 110.000. La diferencia de 10.000 es lo que voy a tener en cuenta. Hacemos los ajustes, los asientos que van a ir inmediatamente después del primer modelo, es decir, acá cerraba el primer modelo. A esto ahora tendría que sumarle todas estas cuentitas de ajuste, que las hicimos más separadas una por una como para que se entienda de dónde van, pero si se animan, podrían hacerlas todas de una siempre y cuando vayan sumando y restando como corresponde. ¿Sí? Una vez que tengo todo eso, hago los mayores, es decir, a los mayores que ya tenía le sumo lo que fue pasando en cuanto a ajustes, que son más que nada R por T y RECPAM, y eso nos da por un lado el estado de situación patrimonial y por otro lado mi estado de resultados. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vean que el activo tiene que ser igual a pasivo más patrimonio neto y que este resultado del ejercicio tiene que ser igual a el resultado del ejercicio que me da justamente mi estado de resultados. Después tenían el método directo como para comprobar el RECPAM si así se los pidieran. Acá tuve 3 movimientos de caja y uno de deudores por venta y el ajustado. ¿Sí? Eso es todo de mi parte. Ahí les dejamos que pueden seguirnos en cualquiera de las redes. Seguramente se enteraron de esta clase por alguno de los links o el grupo que tenemos de WhatsApp. Ahí pueden dejar también cualquier duda o consulta. Yo ahora voy a hacer estas modificaciones que quedaban del ejercicio de patrimonial y si quieren les pasamos este PowerPoint como para que puedan seguir practicando para el parcial que se les acerca. A ver. No sé si quedó alguna duda o consulta más. Acá estoy para... Hola. Sí, ahí lo pasamos, están todos en el grupo de WhatsApp. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos tanto en Instagram o en YouTube. Tenemos un montón de otras clases grabadas, también de análisis de álgebra, de estadística, que también les puede servir para más adelante. Y también hay un par de cursos que nos parecen fundamentales para poder desarrollarnos como profesionales el día de mañana, como de Excel, como también de programación, que es por ahí para otras carreras, pero que también nos sirve a todos saberlo. Y nada, cualquier duda, consulta que tengan, nos escriben ahí por cualquiera de los canales, de los medios y tratamos de evacuar esas dudas. Y muchas gracias por haber estado y por las preguntas y nada, eso. Muchas gracias a todos por estar.